veo mi celular y veo mensajes, ¿no? De mi jefa inmediata. Híjole, mi reina, ¿qué crees? Fíjate que ahorita acaba de llegar un citatorio de la fiscalía, está citada para pasado mañana. No sabemos si vas en calidad de testigo o inculpada. Se te baja la sangre. Doctora, usted es ginecóloga y va a entrar al área de COVID. Entonces llegué con un señor de 80 años, ¿no? Hombre. Y entonces, hola, ¿qué tal, señor fulanito de tal? Soy la doctora Dalia Murillo, soy la médico que lo va a ver el día de hoy. ¿Cómo le iba a decir que yo era ginecóloga? Hace poco me encontré, fíjate, con algo que escribí en la computadora y que nunca había tenido conciencia que lo había hecho. Y escribí la frase, tengo miedo de morir. Qué fuerte. Soy el agente BMJ y estoy con la doctora Dania Murillo. Doctora Dania, mucho gusto. Hola. Me gustaría conocer un poco más. Obviamente yo también la he estado revisando y todo, pero vamos a ver pues qué me contesta, ¿no? Porque sí, esto se va a poner candente. Doctora, ¿qué especialidad tiene? Soy ginecobstetra Ok. de especialidad médica. Después estudié una maestría en sexualidad y equidad de género. Tengo diplomado en patología de tracto genital femenino. Aparte, estudié una especialidad en mi maestría en terapia sexual y de pareja. Ok. Y en eso estamos. Me gusta. Doctora, en ginecología hay demasiadas especialidades. ¿Por qué eligió esta rama y por qué se considera una especie de protectora a la salud femenina? Creo que a lo largo de la historia y de la evolución humana, en cualquier asentamiento cultural que podamos revisar, creo que la mujer se ha quedado atrás por muchos constructos sociales, por regulación, por orden social y por múltiples factores. Y pues no sé, creo que desde niña esa fue la parte en la que me centré, uno, en ser médica y dos, en ayudar a las mujeres. Entonces creo que también esto responde al hecho de buscar estudiar sexualidad con un enfoque o perspectiva de género y realzar mucho también la presencia de la mujer y en todos los aspectos, ¿no? Y en lo que es lo que me confiere a mí, pues es ayudarles a mantener su salud o ayudarles a encontrar soluciones a sus problemáticas. Así es, doctora. ¿Tú cuántos años llevas ejerciendo tu profesión? Soy egresada del 2014. Ok. Entonces, me formé a nivel institucional, sigo a nivel institucional y a mi nivel privado. Ok, doctora. Hay tantas alternativas de tratamientos. Como sabes, siempre hay un procedimiento o un tratamiento que realmente cómo puede beneficiar a un paciente. ¿Cómo nos podrías explicar eso? Yo creo que cuando ya llegamos a esta parte de ofrecerle a una mujer consultante un procedimiento es porque, pues primero es la entrevista, revisamos todos los aspectos o tanto factores que le llamamos factores de riesgo, la situación en la que realmente llega la consultante, ¿no? ¿Qué es lo que la lleva a buscar ayuda? Okay. Y bueno, definitivamente también tenemos que hacer uso de las herramientas básicas como la exploración física completa, ¿no? Y bueno, complementar con estudios de gabinete o laboratorio. Entonces, ya cuando llegamos a la parte de ofrecer un tratamiento, una alternativa de manejo, es porque ya hicimos, pues, cuenta de todos estos elementos, ¿no? Okay. O uso de todos esos elementos que ya mencionamos. Y siempre lo que sí recalco con mis consultantes es, yo estoy para ofrecerte, yo estoy para orientarte en cuáles considero que sean las mejores opciones para ti, pero la decisión es tuya. Y yo estoy para acompañarte en la decisión que tú consideres la más prudente o la más que pueda ayudar, ¿no? Claro que hay situaciones críticas, sobre todo a nivel institucional, ¿no? Donde
realmente no tenemos a veces mucho punto o mucho tiempo a favor para poder llegar a acuerdos con los pacientes. Entonces ahí sí tenemos que tomar más una conducta más directriz en el aspecto del manejo, pero siempre tenemos que informar. Híjole, eso sí me lo tomo, pues ya es algo muy impreso en mí, en mi manera de trabajar. Siempre me siento en la obligación y la necesidad de explicar de forma muy detallada, puntual, lo que se va a realizar, Así es. Muy los detallado. riesgos y los pronósticos, ¿no? Y siempre trato como también de estar puntualizando si la información es clara. Claro. También te iba a comentar, muchas personas, pacientes, piensan que por ser médico tú haces de todo. ¿Qué le dirías a esa gente que piensan que todos los médicos son iguales? No, de entrada yo creo que no podemos haber médicos iguales porque no Exacto. habemos seres Ajá. humanos iguales. Así es. La calidad humana o la formación en aspectos humanistas va difiriendo de persona a persona, pero lo que sí me gustaría es decirle a ese público que nos ve o que nos escucha es que también habemos una parte del gremio médico, habemos médicas y habemos médicos que buscamos también formarnos en esta parte humanista y en el sentido ético y profesional. Entonces, y que todos los días estamos picando piedra y estamos frente a pacientes tratando de solucionar, y la verdad es que sí me pongo la camiseta como médica institucional de que a pesar de la falta de recursos, de las adversidades, de lo que tú quieras, le seguimos poniendo o imprimiendo el amor a lo que hacemos y dando la cara a los pacientes, porque somos los que damos la cara. Son héroes al final. Así es, Gracias. doctora. Hay muchos médicos que al final piensan que es mejor tener cantidad que calidad. ¿Qué piensas de esto? ¿Prefieres tener tu consultorio lleno de gente y no darles una atención personalizada como se debe al paciente? ¿O prefieres darles mejor una calidad a cada uno, tener pocos pero un servicio excelente? ¿Qué piensas de eso? Hay muchos médicos que también tienen a lo mejor esa mentalidad, pero no sé, a lo mejor sí cumplen con todos esos rasgos para, no sé, cumplir a todos los aspectos al médico, al paciente. Fíjate, Derek, que coincido contigo. O sea, hay médicos que probablemente elijan tener más cantidad porque de alguna manera confiere un mayor ingreso o remuneración económica. Ajá. Yo creo que en mi caso es un tema más de autocuidado, o sea, de un tema de cuidado personal. Alguna vez y más de una ocasión en consulta privada, las pacientes me refieren que esa es la diferencia de acudir con un médico particular. Sienten que son mejor atendidas, ¿no? Ok. Y a veces comparan los tratamientos. Y mi respuesta ha sido la misma, ¿no? Yo soy médico institucional de fondo, de formación. Entonces, y la gran mayoría de los médicos institucionales también trabajamos en medio privado, y siempre les he dicho, la diferencia de lo que le ofrezco a una paciente a nivel institucional de lo que le ofrezco aquí a usted en un medio privado El tiempo. es tiempo. Así Es el tiempo en que yo me puedo sentar a escucharle, explicarle con más detalle, revisar las opciones, etcétera, que no haya dudas y que sienta el acompañamiento, ¿no? Entonces, pero prácticamente es el tiempo. Y bueno, sí, también reiterar que a veces las opciones de tratamiento se amplían a nivel privado, pues porque finalmente la consultante o el paciente pues absorbe el gasto. Así es. Uh-huh. Sí, obviamente es el tiempo que le brindas a los pacientes no va a ser el mismo. Yo lo entiendo por la cantidad de pacientes que tiene el sector público, ¿no? Así es. Entonces, pues reiterando o más bien como afinando esta información, yo diría, Dania Murillo, yo elijo calidad que cantidad. Así es, y así debe de ser al final, dar un servicio excelente. También, ¿has tenido pacientes que tengan información confusa, que tienen unas expectativas poco realistas debido a las opiniones de otros médicos? Hay médicos que obviamente, pues, ¿qué te puedo decir? Dan opiniones y todo, pero tal vez el paciente no se llena de conocimiento así de que, ay, yo quiero otra opinión. ¿Qué piensas de eso? Que tal vez no les abarcan de tanto conocimiento al paciente y ahí pueden surgir bastantes problemas. Esta situación que tú mencionas realmente es un evento que se da, un fenómeno que se da todos los días. Creo que también abona mucho el hecho de que las personas ya tenemos un libre acceso a redes sociales y a veces ya, de hecho, es muy frecuente que toman a redes sociales como TikTok, Instagram, ¿no? De esas fuentes como
como verídicas o reales. Me ha tocado ya escuchar cada día más frecuente como es que lo vi en un TikTok Así y el es. tratamiento más reciente y el que más recomiendan es este, ¿no? Creo yo que independientemente de esta situación, los médicos y médicas estamos comprometidos a siempre estar en actualización. 1, 2, pues tener la paciencia, ¿no? También tenemos que jugar con el ego y bajar el ego de sentir que yo sé más que el paciente, ¿no? Más bien aterrizarnos en un punto neutro y encontrarnos con ellos. Y bueno, pues ofrecer la información. El derecho de solicitar una segunda, tercera, cuarta, quinta Así opinión por otros médicos, todos la debemos de respetar. Es válido. Solamente, claro, es muy válido. Nada más yo lo único que siempre también les recomiendo es tratar de buscar opiniones de personas capacitadas, 1, y 2, escuchar con mucha atención, porque a veces si yo misma paciente va con 3 médicos y los 3 médicos le están hablando de la misma situación, mismo diagnóstico, muy probablemente difieren un poquito entre el manejo, pero realmente están hablando de lo mismo, pero se explican diferente. Así es. Entonces, a veces la información la reciben un poco diferente. Y si Entonces, todo lo transforma. yo creo que también redunda mucho aspectos de comunicación y el escuchar. Ok, doctora. Me comentabas que también eres sexóloga, ¿verdad? ¿Cómo ves? Ah, no, pues es que sí, obviamente también hay cositas aquí. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar sobre una experiencia que has tenido con pacientes? Platícame. Fíjate que me empieza también esta semillita de estudiar sexualidad humana. ¿Eso a qué edad fue? Como que empezaste, ok, ya terminé ginecología. A ver, ya estando en consulta, ya estando en activo como médico de base a nivel institucional y privado, pero vaya, no es queja, pero lo que nos caracteriza a veces en la consulta en institución es que los tiempos son muy cortos, ¿no? Okay. Me dan entre 10 y 15 minutos por paciente, ¿no? Entonces, pero era muy curioso y de verdad me empezó a llamar mucho la atención que a veces pues entra la paciente al consultorio y pues me tengo que acompañar de residentes, internos, becarios, ¿no? Y entonces a veces ya después de la revisión física y todo, buscaban ese pequeño segundo para preguntarme, hacerme la pregunta directa, porque dentro de todo ese mundo de gente y el córrele en el interrogatorio, en la exploración, etcétera, buscaban ese momento de complicidad. Me imagino que mucho porque sentían la confianza. La confianza, exacto. Entonces, doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, a sus órdenes. Ajá. Y de todas las edades, supongo, ¿no? Sí, claro. Sí, obvio. Y ¿sabes qué es lo más tierno? O me enternecía más cuando eran personas en etapa de en la etapa de menopausia, personas de 60, 70 años, preguntándome aspectos sexuales. ¿Cómo cuál? A ver, dime. Lo más común es que no conocen su mismo cuerpo. Segunda, la persistencia de anorgasmia, dolor en la relación sexual. Entonces, lo que buscaban mucho era como esta parte de, doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que mi esposo quiere tener relaciones conmigo y la verdad es que a mí me duele muchísimo, me siento la mala del cuento, pero de verdad lo sufro mucho. Entonces, dije, y había veces que también eran preguntas un poco difíciles de responder. Sí, ¿qué le respondo? Como de, ¿qué le respondo? Más bien, no sí tengo la respuesta. Pero aquí es como formularla, de que para que no suene... Pues te voy a decir que tenerla y no, porque en nuestra formación básica como médicos tienes una materia de sexualidad en un semestre. Y eso es todo lo que te forman en aspectos sexuales, ¿no? Entonces, llega un punto en el que tú estás frente a una consultante y te pregunta cosas que a veces ni tú a nivel personal lo sabes, ni profesional. Entonces, bueno, pues dije, hay que estudiar y estar afinando, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. Sé que el conocimiento nunca vamos a llegar a un punto de completud, pero pues estamos en esas vías de seguirnos. Claro, al final como médico nunca terminas de estudiar. O sea, siempre tienes que estar abarcándote el conocimiento y todo. Pero gozo mucho el hecho de que cuando ya me encuentro ante una situación, ya tengo más elementos, tengo más recursos para darle frente.
Justo. También eres terapeuta en pareja, ¿verdad? Así es. Te digo que eres un personaje, doctora, te lo juro. Platícame, o sea, obviamente tienes parejas de todo, supongo que te parejas heterosexuales, o sea, de todo, ¿no? También. ¿Alguna pareja que digas un caso así especial que digas, fíjate que hace tiempo llegó una pareja y pues tenían problemas, X o Y, y empezamos así? Preguntas que te hayan hecho que te sacaron como de contexto, pero al final pudiste resolver porque también es parte de tu especialidad. Sí, fíjate que también lo vemos mucho en parejas homosexuales, mujeres, Ajá. y O sea, de la bueno, comunidad y donde todo. de la comunidad LGTB. Ajá. Y donde pues hemos sido, incluso yo me he tenido que adaptar a estas nuevas realidades, ¿no? Yo a veces siento que los adultos todavía tenemos cierto grado de reticencia al adaptarnos a estas nuevas realidades, cosas que han sucedido siempre. Claro. Pero sucedían tras bambalinas, ¿no? Y teníamos como más sentido doble moral de no aceptarlo y no visibilizarlo. Uh-huh. Entonces, el hecho de que hoy en día se visibilice y se le dé, pues no es que se le tenga que dar. Realmente tenemos o estamos obligados a reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Claro. También ando en esos aspectos. Entonces, pues es ir dejando todas esas reticencias. Los problemas de pareja en parejas mujer-mujer, hombre-hombre, incluso ahora en estos nuevos formas de vinculación, en poliamor, etcétera, se redunda lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, es muy parecido a las parejas heterosexuales. Se redunda a comunicación, aspectos de vinculación, el cómo fuimos criados desde los 3 primeros años, nuestros apegos, los vínculos, etcétera. Perdón que reitere. A final de cuentas somos seres humanos y amor es amor. Así entonces, seas heterosexual, homosexual, de cualquier lesbiana, orientación, todo. Así es. Todos tenemos las mismas necesidades de afecto, de empatía, de aceptación, tanto en nuestra pareja como lo que nos rodea. Tomar un tema importante. Hay muchos doctores que al final hay pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Y obviamente ustedes como médicos, abarcando también esto, pues igual es su salud también del médico. Por ejemplo, un VIH. Ajá. Ahí en el tema de ginecología también, ¿cómo lo podrías ver así? Yo sé que al final es una persona, es humano y todo, pero también se le tiene que dar la atención igual a una persona normal. Y antes tú sabes que el VIH es casi, te estoy hablando de hace como 20, 25 años, no me toques, me vas a contagiar, no podemos tomar del mismo vaso, X o Y. Obviamente ya con el paso de los años ya vamos viendo todo este tipo de situaciones que no se transmite por ahí, nada de eso y así. Uh-huh. Pero tú como médico y obviamente ginecología, no sé si te ha tocado un caso de paciente etc., ¿cómo lo puedes manejar también de esa forma, doctora? O sea, ¿qué seguridad? Porque el paciente al final se abre contigo. Doctora, tengo VIH. ¿Qué pasa? O sea, y tú dices, ok, pero hay doctores que sí se sacan como de contexto, ¿no? Y lo agradecemos, Derek. O sea, yo creo que como médica, primero debes de agradecer, uno, la confianza que te está otorgando la persona y dos, la sinceridad. Porque realmente de 10 pacientes yo me puedo encontrar con 4 seropositivos que realmente no me digan que lo tienen, ¿no? Entonces, primero es agradecer esa confianza y bueno, pues realmente eso ya también está bien descrito. Todas deberíamos estar bien informados en cuanto a sus derechos, ¿no? Y para la atención de pacientes con VIH o hepatitis C, que son enfermedades más transmisibles en aspecto de fluidos, pues es el uso de guantes especiales, etcétera, etcétera, para cuidar más los aspectos técnicos. Pero eso no quiere decir o no debería mermar nuestra actitud ante el paciente, ¿no? Así y yo es. creo que también, pues, híjole, pero ya ese es un tema personal para cada quien, el trabajar sus miedos, ¿no? O sea, si tú vas a trabajar con miedo, pues ya de entrada es una limitante. Si vas a trabajar no estando actualizada en lineamientos, en la manera en que debes de hacer tu trabajo, ya es otra limitante. Entonces, las personas van a ser tratadas mejor que lo que son tratadas allá afuera. Entonces, si tú vienes a consulta, pues lo que menos esperas es ser maltratado o maltratada. Al contrario. Ajá. Así es. Sí, hay que ser más humanitario con ese tema. Y empático. Así es, mucha empatía debe de existir. Doctora, ¿has tenido un caso en el transcurso de tu trayectoria que no te ha dejado dormir?
Ah, que digas, no, me pudo pasar a mí? A ver, cuéntame. Así que no podías dormir, llevaste días estresada. ¿Cómo también lo puedes diferenciar entre laboral, familiar y así? Porque afecta, honestamente. sí. Porque como dices, me pasó esto en mi trabajo. ¿Cómo voy a llegar a mi casa con mi familia y también con esas, pues, vibras? No sé, no sé, no sé. O sea, cuéntame si has tenido un caso así, platícanos. Yo siempre me he sentido muy afortunada. Yo todos los días me paro en un hospital porque siento que es mi segunda casa. Ujú. Desde que yo tengo uso de memoria, siempre supe que iba a ser médico. Siempre fue mi sueño. Entonces, yo soy de las personas que yo entro al hospital y siempre entro sonriendo a pesar de que tenga problemas en casa o que tenga Claro. situaciones personales. Y cuando salgo del trabajo, también salgo, trato de salir de la mejor manera, aunque no siempre, ¿no? Pero, y siempre me he sentido muy afortunada porque yo nunca había sido llamada a ningún caso, ¿no? O sea, me sentía como pez en el agua. Ok. Y de repente un día estoy en el hospital, soy gine, así que pues la mayor parte del año y del tiempo estoy en un servicio de tococirugía, que es un servicio de córrele y entra corriendo y me encanta esa adrenalina, o sea, ese sentido de riesgo, híjole, pues Sí es padre, o sea. Sí, sí, ya te entendí. es adictivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. El punto es que pues me tocó atender a una paciente muy, muy, muy grave, ya, ¿no? Entonces ya Ok. sientes como el bajón de la adrenalina, de, ya, ¿no? Y ya la llevé a terapia intensiva y bla, 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 y en cuanto bajo, veo mi celular y veo mensajes, ¿no? De mi jefa inmediata y, híjole, mi reina, ¿qué crees? Fíjate que ahorita acaba de llegar un citatorio de la fiscalía, está citada para pasado mañana, no sabemos si vas en calidad de testigo o inculpada, no sé qué tipo de caso sea, no sé de qué se trate, pero pues ahí está tu citatorio. Y te Tienes cita tal día, quedaste, tal hora, se te baja sí, la te sangre. quedaste fría. O O sea, sea, en un segundo, de verdad, en un segundo te roban la paz, te sí, roban la tranquilidad. Me quedé fría. claro, O en sea, shock. de verdad me quedé en shock. Dije, ching, o sea, voy como Claro. implicada, voy como testigo, voy a salir libre de ahí, porque luego a veces escuchamos en redes sociales, he conocido gente que llegaban como testigos y ya salieron como implicados. El miedo, vuelve a aparecer el miedo, ¿no? Entonces, oye, pero por favor, hay manera de saber de qué caso se trata. No, no hay No más, manera. preséntate y listo. Preséntate. Claro, y tú en tu cabeza empiezas a hacer demasiadas historias, o sea, no Así es. puedes dormir de seguro. ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Semanas? No, realmente pues nos avisan como de Ajá. un día casi para dos, entonces la verdad es Pero que tu energía también, llegar a casa con la familia, o sea, también, o sea, ¿qué sí, tienes, no? Y tú, pasó esto, o sea, sí, no sí, sé. pues es la presión, es el miedo, es ese miedo a perder tu estabilidad, tu tranquilidad, ¿no? Y ahí blindaje, ¿cómo te Entonces, pudo ayudar? ¿Cómo te apoyó? la verdad es que Platícame. a mí siempre que me preguntan de protección legal, siempre les hablo desde mis vivencias, Así es. ¿no? Entonces, la verdad es que siempre Juárez y Asociados, yo me he acercado, híjole, me van a quemar, pero pues muchas veces me he acercado por dudas, por Y materia de está bien, prevención. claro. Y siempre me han atendido oportunamente. Esa vez hablando perdón, me salió un poquito del tema, me han atendido de forma oportuna, Ujú. rápida, directa, ¿no? Con mucho respeto. Lo siento su acercamiento con mucho respeto, con mucha empatía, con mucho profesionalismo y también con un sentido humano. Quizás porque yo también busco siempre como esta parte de reconocerlo también en otros, ¿no? Claro. Entonces, pues siempre, ¿no? Es como mi sacerdote, inmediatamente le hablo a Nefi Juárez. Fíjate que está pasando esto, ¿no? Si él se encuentra ocupado, él me manda mensajes, ¿sabes qué, doctora? No te preocupes, entiendo, dame oportunidad o dame 40 minutos, me comunico contigo, o ha habido ocasiones en que me comunica directo con alguien más para que se pongan en contacto conmigo. Ya al escucharlo y que desmenuzamos la información y que le empiezo a decir, no, fíjate que ya, ahora sí ya tengo luz verde de qué es este caso, Ok. más o menos esta es mi participación, etcétera, y que empiezo a desglosarlo,
también ese es otro punto muy a favor que siempre lo he sentido con Juárez y Asociados. Siento que hablamos el mismo lenguaje. Y sí, me refiero al lenguaje técnico médico, ¿no? Así es. Porque me ha tocado hablar con abogados, incluso tengo familiares directos abogados, pero no se dedican a esta parte. No saben, no conocen el mundo médico. Así es el tema. Y entonces a veces también esa es la parte que más nos detiene, bueno, les detiene a los que están en otros lugares, ¿no? Pero a defendernos, ¿no? Porque de entrada no entienden el cómo vive un médico, el cómo vive una médica, un médico hasta desde sus necesidades de raíz, ¿no? Entonces, una vez que ya hablé con Nefi, me tranquilizó y me explicó, mira, doctora, porque en realidad yo era muy inexperta, era mi primera vez y yo estaba con mucho miedo. Para eso estamos blindaje, mucho miedo. Entonces, él desmenuzó toda la información, me empezó a explicar los procesos que se llevan, no te preocupes, mira, por el tipo de citatorio creemos que vas más bien como testigo, bla, 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 pero ¿cómo te sientes? Voy a me enviaron 2 abogadas, o sea, a pesar de que yo estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, enviaron 2 abogadas que me acompañaron el día de mi audiencia o no sé, mi entrevista, y pues ya, o sea, sí. Mi tranquilidad regresó. Se regresó, claro. ¿No? Y otra vez mi felicidad al mí. No, que doctora. No, sí te entiendo. Al final, o sea, te baja todos los ánimos, no puedes dormir, o sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Obviamente. Sí. Y me da gusto, o sea, que blindaje siempre vamos a estar contigo y todo. Al final, pues ya, ¿cuántos años llevas con nosotros? Desde el 2014. Recién egresada de ginecóloga, yo recuerdo que pues salí así como que, ¿y ahora qué no? Ajá. O sea, ya tengo yo que buscar como el cuidarme, porque ya empiezas a escuchar aquí y allá y tal caso, ¿no? Y arrestaron al doctor fulano. Claro, etcétera, ¿no? Todo lo que se ve en redes. Entonces recuerdo muy bien que le pregunté a un compañero mío, anestesiólogo, y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Con quién estás blindado? ¿A quién contratas? Me encanta esa palabra que dijiste. ¿A quién contratas? ¿A dónde busco? Sí, claro. ¿A quién me recomiendas? Y me acuerdo perfecto que él me dijo, pues, ay, la verdad, no me acuerdo, mira, te voy a enseñar la tarjeta, pero más que recomendarte a la empresa, te recomiendo al abogado. Ahí está su número, háblale. Okay. Y entonces empiezo a stalkear, empiezo a buscar, empiezo, ¿no?, a investigar, porque siempre también tengo ese tip, ¿no? No, y está bien, claro. Pues vi que ya eran personas que tenían renombre, ya tenían un prestigio, ya tenían como esta línea como de fuerza, de dirección, con mucha claridad en la manera en que atendían a las personas y ya tenían un prestigio, ¿no? Entonces me comuniqué y acudió el licenciado Nefi Juárez a mi hospital. Recuerdo que me tocó conocerlo en el área de transfer, yo entre que salía y entraba una cesárea, ¿no? Ajá. Y explicando y fírmeme por favor el consentimiento y dudas, preguntas. Y bueno, pues ya contraté con ellos, ajá, y ya después conocí a Antonio Juárez, lo mismo, creo que manejan el mismo canal de ética, profesionalismo, muy directos, muy claros, y sobre todo pues me siento a lo largo de estos casi 11 años de ininterrumpidamente estar blindada por Juárez y Asociados, la realidad es que me siento protegida. Me siento respaldada, me siento segura. Y yo creo que en el día de hoy y desde hace muchos años, los médicos y médicas hemos tenido la necesidad de nosotros contratar por nuestra cuenta, ¿no? Servicios de blindaje médico. En el vaivén del día a día, yo creo que lo que más requerimos es tranquilidad. Así es. Y seguridad. Entonces. Y me encanta lo que dijiste, o sea, al principio, independientemente de que no sea un caso fuerte, tengo mis dudas, tengo cualquier cosa y ahí estamos blindaje para apoyarte. Oigan, ¿cómo puedo hacer esto? Sin ningún problema. Y obviamente tienes tu atención personalizada, que eso es importante decirlo, porque a lo mejor la gente, los médicos, piensan que solo vamos a estar en los casos fuertes, pero no, también, oye, tengo una duda, le voy a preguntar a mis abogados, le voy a preguntar a blindaje, que me pueda apoyar, ayudar y así. Eso está muy padre y es importante decirlo. Y también debo confesar que a veces he abusado de mi blindaje y oye, Nefi, fíjate que esta es situación, pero no son situaciones mías, o sea, son de compañeros, compañeras,
Pero pues en este sentido de Sí, grupo claro, y de equipa, quieres apoyar. pues obviamente buscas también orientarlos, ¿no? Claro, Y oye, está pasando esto, y entonces, mira, lo que deberían de hacer es esto y esto y esto. Y la verdad es que no te sientes juzgada, ¿no? O sea, a veces por tonta que sea la duda, la pregunta o la duda, lo que sea. tengo la confianza de preguntar y de acercarme. Entonces, también una anécdota así breve, cuando entramos en pandemia, ¿no? Doctora, usted es ginecóloga y va a entrar a área de COVID. Oh, Y nos tocaba pacientes ajá. intubados, el ventilador, Sí, sí. etcétera. Yo recuerdo el primer día que entré a área COVID, porque yo tengo la costumbre, la vieja costumbre de la vieja escuela, de llego cama por cama, hola, ¿qué tal? Buenos días, fulanita de tal. Soy la doctora Murillo, soy ginecóloga del turno matutino, estoy a tus órdenes, vas a estar a mi cargo. Y entonces llegué con un señor de 80 años, ¿no? Hombre. Y entonces, hola, ¿qué tal, señor fulanito de tal? Soy la doctora Dalia Murillo, soy la médico que lo va a ver el día de hoy. ¿Cómo le iba a decir que yo era ginecóloga? Claro, sí, sí, sí. Suena hoy de risa, pero era nuestra realidad, ¿no? No, Y no yo tenía entiendo. que ver patrones del ventilador, etcétera, y nos sacaban del área de toco. Digo, no quiero que de repente esto suene a queja, pero es una realidad que vivimos muchos y muchas. Entonces, nos sacaban del área de tococirugía para ir a cubrir el área de COVID. Pero nuestra área de tococirugía, pues se quedaba, no sé, si había 2 ginecólogos por turno, se quedaba con uno solo, con mayor exposición para quien se quedaba en esa área también, ¿no? Entonces, igual lo mismo. Le habla al licenciado Antonio Juárez, oye, fíjate que está pasando esto, ¿qué hacemos? O sea, porque no nos dan nada por escrito. Claro, Y yo voy y como mis compañeras y compañeros vamos a hacer actividades que se sustenta que deberíamos de saber y de dominar, porque lo vimos en nuestra formación básica de medicina. Así es. Pero en realidad estoy frente a un paciente que entiendo un 20% de lo que le pasa. Claro. Al final, como dices, sí, soy médico general también, pero sí hay situaciones que yo digo, ok, pero sí lo entiendo, lo entendemos, todos creo que pasamos al tema de pandemia, pero tú, por ejemplo, ¿tuviste situaciones fuertes, perdiste compañeros? Sí. Y es fuerte porque al final ustedes son héroes. Entonces ver a tus compañeros irse y todo esto, que dieron su vida por salvar a los demás, pero pues sí fue un tema de mundial. Entonces sí fue algo muy fuerte también para ti, ¿verdad? Sí, o sea, en esa época de pandemia y siento que de alguna manera nos perdimos en esos años de pandemia desde el visualizarlo en un Claro. mapa y en un tiempo y un espacio. Sí, hubo muchísimas vivencias, hubo pérdidas, era miedo, era Así incertidumbre, es. era el no saber qué iba a pasar ¿Tú llegaste a tener el el miedo siguiente de no día. regresar a tu casa de que... Sí, de hecho también me tocó contagiarme en un momento en el que salimos muchos contagiados al mismo tiempo en mi piso del hospital, con el miedo e incertidumbre de contagiar a mi hija, ¿no? A mis Claro. cercanos. Hace poco me encontré, fíjate, con algo que escribí en la computadora y que nunca había tenido conciencia que lo había hecho. Y escribí la frase, tengo miedo de morir. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Y bueno, finalmente ya, gracias a la vida, a Dios, a lo Estamos que aquí. sea, estamos aquí, ya Así es. lo pasamos. Esperemos que nunca en la humanidad volvamos a pasar por algo así. Y salimos avantes, ¿no? Desafortunadamente, pues sí perdimos compañeros, compañeras, médicos, médicas, enfermeros de todas las áreas, Así es. porque todos estábamos igualmente expuestos. Y bueno, pues también es importante visibilizar que todos los eslabones somos importantes, todos estábamos en el mismo riesgo y todos merecen el mismo reconocimiento. Y pues adelante. Y acabas de tocar un tema importante. Obviamente eres una doctora demasiado preparada por todo lo que nos has contado. ¿Tienes algún reconocimiento por toda la labor que has hecho? A ver, platícanos. Ya, presúmenos entonces. Ya, doctora, por favor. Híjole, pues si les enseñara desde chiquita, ¿no? Concursos de ortografía, Ajá. oratoria, declamación, desde secundaria, preparatoria, siempre trabajé en grupos de ayuda, de prevención del delito, Ajá. etcétera, ¿no?
Pero creo que uno de los más importantes y también Juárez y Asociados fue como ese motor para reconocer o vaya, pensaron en mí, ¿no? Y me pusieron en una fila de diferentes, múltiples personalidades para recibir el doctorado honoris causa por el aspecto humanista. Eso Ok, fue hacia el año 2018, ¿no? ok. En el Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Algo no lo presumes, ¿eh? También. Obvio. Híjole, como a veces también nos falta trabajar esa parte del reconocer lo que sí tenemos, ¿no? Desde la Claro. hermenéutica de la Ajá. confianza, lo que sí tenemos y desde dónde podemos partir. Yo recuerdo en esa ocasión, Antonio Juárez se acercó conmigo y me dijo, ¿cómo ves? Estamos pensando, eres un prospecto, hasta ese momento era como una opción más, por este aspecto que te caracteriza, ¿no? Y yo en ese momento, mi primera pregunta fue, ¿por qué? Pero, ¿sabes? Después me vinieron los porqués y me entraron el para qué. Y Ok. entonces, a partir de ahí siento un mayor compromiso personal. Siento un mayor compromiso personal tanto a mis consultantes, mis médicos becarios y también pues a raíz de eso soy parte del comité de bioética de mi hospital, este, buscando cursos, adiestramientos para mis compañeros en el aspecto bioético, ¿no? Ok. Entonces, como resaltar esta parte y siento que eso es parte de lo que me dejó también este reconocimiento del doctorado honoris causa, el tener más claro el para qué. Doctora Dania, hablando de los porqués, ¿por qué blindaje médico? Porque reconozco su alta capacidad, su profesionalismo, son personas realmente muy capacitadas para defenderme, se dirigen hacia mí con mucho respeto, un alto sentido profesional, empáticos, humanos. Y sabes, también he sentido mucho su alto sentido de responsabilidad. En estas situaciones de aspectos legales y de todo lo que se pueda generar a lo largo de la vida profesional, pues yo creo que es sumamente importante el sentir ese respaldo. Así es, doctora. Entonces, ¿por qué Juárez y Asociados? Porque me dan seguridad, confianza, son personas altamente capacitadas, profesionales, humanos, empáticos y no puedo pedir más. Gracias. Así es. ¿Qué ves tú como diferencia entre blindaje y protección? No la pienses, suéltalo. Sentí como que era examen. No, 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 no. Bueno, A ahí te ver, va. suéltalo, suéltalo. ¿Sabes? Como que protección me suena más como a un seguro, como algo mecánico. Ajá. Y la verdad tengo cierta reticencia a todas las aseguradoras, desde autos, seguros de vida, De etcétera, todo, porque salud. siempre tienen las letras pequeñas Ajá. que protegen a la empresa y no tanto al cliente, ¿no? En el aspecto de blindaje siento, válgame la redundancia, blinda, como que es una protección mucho más completa, porque como ya lo he comentado o ya lo vimos, ¿no? O Sí. sea, me han orientado no solo en temas de consulta privada, sino institucional, laborales. Esa vez en pandemia, Antonio Juárez nos envió un acta circunstanciada, no solo para protegerme a mí, que yo era la que estaba asociada, o sea, que Ajá. estaba blindada por ellos, sino para todo mi equipo de ginecólogos de los diferentes turnos de mi hospital. Entonces, creo que si hablamos de blindaje, habla como desde un sentido de protección mucho más amplio. Así es. Y reitero, yo siento que se acercan con nosotros desde un ámbito de mucho respeto, mucha empatía y también entendiendo las necesidades que tenemos el gremio médico. Así es, doctora. Y Y también, vamos a decirlo, ¿no? Desde mucha seguridad, yo lo había mencionado, desde que yo comencé a stalkear y a ver a quién contrataba, y esto hace casi 11 años, ya tenían un respaldo, ya tenían un prestigio, y creo que a Juárez y Asociados los reconoce, creo yo, el hecho de que
saben cómo moverse en su universo legal. Así es. Y saben cómo y por dónde y desmenuzan el caso y saben cómo te van a defender, ¿no? Entonces, yo tengo la tranquilidad y la certeza de que si llegado el momento requiero de una mayor atención, ya no solo en plano preventivo, sino también en algo legal, pues tengo la certeza de que van a dar lo mejor de sí para defenderme. Y tú lo has visto, lo has visto prácticamente. Doctora Dania, ¿cómo le haces? ¿De dónde sacas esas fuerzas? Porque obviamente ahorita en la actualidad el gremio médico es muy atacado, tanto en redes sociales, periódico, televisión y así. ¿Qué podrías decir o de dónde puedes sacar esa fuerza o qué consejo le puedes dar también a los médicos? Híjole, es un tema complicado de desmenuzar un poco, pero yo creo que a final de cuentas me regresa al origen, ¿no? Yo creo que es un aspecto, un tema de amor a la medicina, es un tema de amor a ayudar al prójimo, es un tema también mucho de vocación, ¿no? El persistir y el perseverar a pesar de las adversidades, de la falta de recursos, de presiones, etcétera, y estar continuamente inmersa en lo que nos gusta, ¿no? Estar en un quirófano, estar en un área de urgencias, estar ayudando a resolver. Yo creo que es esa parte, es ese motor, es esa energía, es esa gasolina que necesitamos. Claro que mucho, pues a veces ha mermado el hecho de sentir que los familiares, pacientes están como molestos con esta parte de los médicos porque a veces se nos liga mucho a negligencia, ¿no? Cuando a veces la negligencia no es por el actuar del médico, sino también por falta de recursos, porque la situación en específico de esa mujer o de esa paciente ya no daba para mucho. Pero pues ahí también abogaría a que mis compañeras y compañeros también entendamos que decidimos trabajar en áreas críticas, decidimos estudiar una carrera donde aparte de que requerimos ser muy humanistas, necesitamos estar siempre en un contexto de actualización y de mucho respeto hacia quien está enfrente mío. Y eso no solamente incluye pacientes, incluye también médicos becarios, porque son como nuestros hijos. A final de cuentas, nosotros somos el ejemplo. Y me ha tocado mucho, y esto lo vemos también todos los días, y hay videos en redes sociales donde hay médicos regañando a sus internos, residentes, etcétera, y de forma a veces muy abrupta y muy con faltas de respeto. Entonces, que no se nos olvide que somos un reflejo para ellos. En medida de lo que también nosotros nos dejemos llevar por esta vida rutinaria, estrés, a veces el desaliento al continuar, es parte de lo que también nosotros les estamos mostrando a ellos que apenas van iniciando. Entonces, tratemos de dar lo mejor de nosotras mismas y nosotros mismos y recordemos ese amor y esa vocación que nos llevó a estudiar medicina. Así es. Y doctora, como una última pregunta, ¿qué le podrías decir a los médicos para que se puedan brindar tu experiencia, estos ya casi 11 años con nosotros en la familia? ¿Qué le podrías decir a esos médicos que todavía no tienen ese blindaje? Platícales. Creo que pagar mi blindaje a lo largo de estos años es garantizar mi seguridad y mi tranquilidad, pero no solo mía, también de mi familia. Entonces, ¿qué les podría decir? A veces dejamos pasar el tiempo y procrastinamos en muchísimas actividades en el día a día. Pero cuando llega el momento, como esta situación, ¿no? Sí. Que de un segundo a otro me roban mi paz, híjole, es cuando te cae el 20 o les cae el 20 que realmente necesitan ese respaldo. Así es. Y por gente que realmente esté bien capacitada. En el día a día, pues nos toca entrar a conferencias, a webinars, a ponencias, a sesiones generales de hospital donde van diferentes firmas de protección hacia los médicos. Y de verdad los escucho y digo, no quiero sonar crítica severa, pero detectas claramente que no hay esta parte de seguridad. No hay este empoderamiento del saber desde el marco legal. O sea, hay abogados que se me han parado enfrente a hablarme de aborto, de interrupción legal del embarazo,
de mi derecho de abstención, etcétera, pero realmente no saben el Código Penal del Estado de Jalisco, ¿no? Que es lo que más me rige, o sea, que nos rige pues a nivel estatal. Entonces me genera muchas dudas si yo observo a una persona delante de mí que no domina el marco jurídico, ¿cómo es que me va a defender? Claro. O sea. Entonces, pues son cositas o son detalles que evidentemente yo le he dado valor aunado a todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Me he sentido acompañada a lo largo de estos 11 años, me he sentido respaldada, me he sentido con la confianza de acercarme. Afortunada soy mucho en que ha sido en un 98% en aspectos preventivos. Y reitero, yo creo que el pagar un blindaje es pagar tu tranquilidad. Así es tu paz mental y todo. Mi paz mental. Claro, que eso nadie nos lo regresa. No procrastinen, busquen cuál es su mejor opción. A mí siempre que me lo preguntan, la verdad es que mi respuesta es la misma. Con blindaje. Hablo desde mi Así es. vivencia, de mi perspectiva, y hablo de lo que para mí ha sido, pues una experiencia basada en hechos, ¿no? Sí, así es. Doctora Dania, si tuvieras a todos los pacientes de ginecología, ¿qué les dirías? De México, obviamente. Sí, obviamente. De México. Híjole, pues yo les diría, uno, que se acerquen, no solamente para buscar enfermedades, sino desde un aspecto de prevenir. Nosotros estamos para ayudarles. Nosotros estudiamos medicina para ayudar y ser una herramienta para que ustedes puedan preservar su salud y también acompañarles y buscar soluciones cuando ya hay un proceso de enfermedad. Estamos para ayudar, estamos para sumar y estamos para acompañarles. Y pues muchas gracias por estar estos 11 años con nosotros, doctora, en Blindaje, ¿vale? Y recuerden que aquí vamos a dejar las redes sociales de la doctora Dania Murillo para que puedan seguirla. ¿Nos puedes decir cuáles son? Instagram, TikTok, Facebook, cuéntanos. Sí, estoy en Instagram como Dania Lorena Murillo Gómez. Ahorita estoy en el proceso de trabajar más redes. En Facebook estoy como Dania Murillo. Okay. Y en TikTok está en proceso de creación. Aquí en Guadalajara estoy en consulta privada en Avenida Circunvalación, División del Norte, en Médica Alpes, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Pues ya lo saben, ¿eh? No te preocupes, Doc. Aquí vamos a dejar sus redes sociales, las consultas y dónde se encuentra ubicada. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.